Y hoy vamos a hablar acerca de gozosos en todo tiempo. Es algo que todos necesitamos conquistar. La pregunta es, ¿cómo en todo tiempo? Cuando el día no es perfecto, o cuando hay días oscuros, o cuando estamos pasando circunstancias desafiantes, o cuando estamos enfrentando pruebas. Y si todo está bien, gloria al Señor. Pero hay personas que han cultivado tanta la tristeza que todo está bien y andan tristes. Bendito sea Dios por aquellos que disfrutan la vida en medio de. Y quiero mostrarle bíblicamente que esto es una decisión. Y aparte de ser una decisión, es algo que aprendemos bíblicamente. Y voy a tomar como ejemplo un hombre llamado Pablo. Ustedes ya tienen referencia de este hombre llamado Pablo, que fue un apóstol que Dios levantó poderosamente. Antes de conocer a Jesús, este hombre hizo cosas muy malas contra los cristianos. Los encarcelaba, los arrestaba, los golpeaba, los perseguía. Así que todos los cristianos de esa época realmente le tenían miedo al apóstol Pablo. El problema es que Pablo no sabía, y le quiero explicar algo. Pablo era sumamente preparado, intelectualmente, religiosamente, era sumamente preparado. Hebreo de hebreo, judío, sus padres eran sumamente piadosos. Se había preparado en la mejor universidad teológica de ese tiempo. Era increíble todo el currículo que tenía este hombre. Sin embargo, él le hacía la guerra a la iglesia cristiana, pero no se daba cuenta que no estaba luchando contra los cristianos, sino contra el Dios de los cristianos. Y un día se le aparece una luz. La gente inventa cosas allí, que se cayó de un caballo, que esto no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se cayó, pero fue porque un resplandor se le apareció. Él escuchó una voz y esa voz le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego, se va a un lugar y Dios después manda a un hombre que era un cristiano lleno del Espíritu Santo y le dice: vas a ir a orar por Pablo. El hombre le dice: ¿qué? Yo no voy. Porque es que los cristianos le tenían miedo. Los asesinaba, los golpeaba, los arrestaba. Y le dice: Señor, no tengas miedo. Él ha perdido la vista y la va a recobrar. La cuestión es que eso es lo bonito, que en medio del miedo podemos obedecer a Dios y vencemos ese temor con la ayuda de su Espíritu Santo. Este hombre obedeció, fue, oró por Pablo y Pablo recibió instantáneamente la vista. Y de allí comienza toda una formación en la vida del apóstol Pablo. De hecho, este hombre, Dios lo usó tan grandemente que fue el apóstol que más iglesia levantó. Y fue el hombre que Dios usó para traernos el mensaje a nosotros, el mensaje del evangelio a nosotros los gentiles. Quiero decirle que los 11 que habían quedado después de que Jesús partió no querían nada con los gentiles, con nosotros. Sin embargo, este hombre reconoció la voz de Dios y sabía de que el mensaje era para nosotros también los gentiles, que no éramos judíos, que no éramos hebreos, sino que el mensaje del evangelio era para toda la humanidad. Pero cuando Pablo se convierte, vivió circunstancias muy difíciles y tuvo que aprender a vivir gozoso. ¿Cuántos queremos aprender a vivir gozoso? Dígale al que tiene a su lado: podés cultivar una vida llena de gozo. Amén, una vida llena de gozo. Es un fruto del Espíritu que lo desarrollamos, pero también es una decisión de actitud que la cultivamos a diario. Y le voy a explicar algo, porque usted dirá: pastora, pero era el apóstol Pablo. Le voy a explicar qué es lo que estaba pasando el apóstol Pablo cuando en el libro de Filipenses, vaya a Filipenses por favor, en ese libro Pablo da todos los consejos que nosotros debemos de aprender para cultivar el gozo en nuestra vida.
Y escuche lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 4. Yo quiero que por favor usted lo lea. Esta enseñanza, cada vez que usted venga a la iglesia, por favor concéntrese. No deje que nadie le interrumpa. Escuche la palabra. Le puedo confesar algo. Lo que ha transformado mi vida y la ha bendecido y ha bendecido mi matrimonio es la palabra de Dios. Entonces, enfoquémonos cuando estemos en la iglesia. Dice Pablo: vivan con alegría su vida cristiana. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Declare conmigo: soy cristiano y vivo mi vida con alegría. ¿Sabe cuántas veces le recomienda este hombre a la iglesia de Filipos que viva con gozo? En solo esa carta, 18 veces. Vivan con gozo, vivan con gozo, vivan con alegría, vivan con alegría. Nosotros tenemos el poder para cultivar ese fruto del Espíritu y esa actitud de vida en nosotros. Ahora, no significa que vamos a negar que vienen algunos sentimientos de tristeza. Van a venir. Jesús se sintió triste, los apóstoles se sintieron tristes, los hombres de fe se sintieron tristes. Pero tenemos que aprender a salir de la tristeza y establecer el gozo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El problema es cuando nos quedamos en esa tristeza. Ese es el problema. Yo he pasado momentos tristes, pero no me quedo allí. Voy al Señor, hablo con Él, porque es maravilloso hablar con Él. Y cuando salgo del lugar donde hablo con Él, yo le digo a mi esposo: aprecio tanto el tiempo con el Señor. ¿Sabe cómo es cuando usted entra al lugar y habla con Él? Es como que nos vaciamos totalmente de nosotros para permitir que Él nos llene de su gozo y de su paz. Lo que pasa es que mucha gente, en vez de decidir y tener ese tiempo privadito con el Señor a la hora que usted lo decida, en el lugar que usted lo decida, va y comienzan a chatear. O se van a ver una película, o comienzan a ver las redes sociales. Y no es malo que usemos el celular para avanzar en nuestro trabajo o darnos cuenta de las noticias. Lo malo es crear una adicción a estar metidos en las redes sociales y no trabajar en nuestra vida para mejorar. ¿Me doy a entender con lo que digo? Entonces, por eso mucha gente, su vida es muy fluctuante, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, y nunca logran tener estabilidad. Y una de las cosas que más necesitamos en esta vida es estabilidad. Yo quiero tener una vida estable. Yo quiero tener un matrimonio estable. Quiero tener relaciones con mis hijos estables. Quiero tener relaciones con mis hermanos estables. Y vamos a ver eso a través de la Escritura. Quiero tener una mente sana. Quiero tener emociones saludables. Todo eso Dios lo ofrece, pero tenemos que colaborar con el Señor. Ve al que tiene a su lado y dígale: Dios te ofrece gozo, pero tenés que colaborar con Él. Amén. Entonces la Biblia dice: gócense, gócense. Y escuche lo que dice Filipenses 4:11. Por favor, léalo conmigo, para que usted vea que aunque Pablo no todo era perfecto en su vida, él decidió tener gozo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puede decirlo conmigo: voy a aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí hay algo clave: todo cristiano que quiere progreso en su vida debe tener un corazón enseñable. No lo sabemos todo. Un corazón suave, enseñable. ¿Qué aprendo? Aprendo a contentarme. Ahora, quiero hacer una diferencia de la palabra contentamiento y la palabra complacencia. Escúchenme, por favor. No es que yo tengo placer por estar en esa situación negativa. No, no es así. Yo decido, en medio de esa situación negativa, tener gozo y tener paz. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Y este hombre aprendió. Debemos de aprender a contentarnos en el Señor.
Ahora, debo de saber, ustedes ya saben, las redes sociales están llenas de eso, porque la ciencia ahora ha descubierto tanto del gozo, que una de las terapias que reciben los pacientes de cáncer es la terapia del gozo. Todo eso que la ciencia está descubriendo ahora fue escrito aquí. Está en nuestra mano. Podemos cultivar nuevos valores de vida, hábitos de vida. Y le quiero hablar un poquito donde Pablo escribió esta carta a los filipenses. Cuando el apóstol Pablo estaba pastoreando a los filipenses, él estaba en la cárcel. No estaba en el mejor hotel, no andaba de paseo en Disney, no se estaba tomando una Coca-Cola. Aunque la Coca-Cola es prohibido, mata a la gente de diabetes. Pero estaba en circunstancias difíciles. Estaba en circunstancias difíciles. Y saben que la iglesia de Filipo fue cuando más éxito tuvo y cuando más creció. Le voy a dar otra referencia. No solamente estaba en una cárcel, permanecía encadenado las 24 horas del día. No solamente permanecía encadenado las 24 horas del día, le cambiaban de guardia cada 6 horas y lo encadenaban al guardia. Todo lo que este hombre estaba pasando. Y ahí en esa carta es donde él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí estando en esa situación nos dice a nosotros: cristianos, no vivan tristes, alégrense, 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 gócense. En medio de esa situación. De hecho, el primer concierto cristiano que hubo, ¿cuál fue? A ver si ustedes recuerdan. El primer concierto cristiano que la Biblia lo anota en sus registros, ¿cuál fue? A ver. Fue en la cárcel de Filipos, Silas y Pablo. Capítulo 16 del libro de Hechos. Bien apaleados y encarcelados, dice. A la medianoche cantaban himnos y gloria al Señor y no se quejaban delante de Dios. ¿Ya ve? ¿Dónde ese hombre desde dónde escribió esa carta para inspirarnos? Y hoy yo le quiero decir todo lo que está en la Biblia. Cómo este hombre aprendió a tener gozo en medio de. Quiero que sepa que el diablo odia vernos gozosos. Él está empecinado en robar nuestro gozo, porque él sabe que el gozo de Dios es nuestra fuerza. El gozo es vitamina para nosotros. El gozo es muy diferente a la felicidad, y quiero que usted aprenda esta diferencia. La felicidad que experimentamos viene por circunstancias bonitas o emociones que se dan en el momento, pero son pasajeras. Pero el gozo de Dios permanece para siempre en nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Entonces el enemigo sabe que cuando Nehemías escribe, cuando se escribe en el libro de Nehemías, el gozo del Señor es mi fuerza, es porque él sabe que el gozo de Dios nos da fuerza. ¿Quién va a querer estar al lado de una persona triste todo el tiempo? Nadie. ¿Quién va a querer estar al lado de una persona amargada? De una persona que desde que amanece hablando tonterías. ¿Conoce usted a alguien así? A nadie. Aquí todos somos llenos de gozo. ¿Ah? Ok, vamos a aprender a vivir la vida. ¿Cómo nos roba el diablo el gozo? Debemos de saber que tenemos ataques espirituales. Es lo primero. Esto es una lucha entre espiritual. Y él va a planear métodos y maneras para robarnos el gozo. Hay ataduras emocionales que la gente tiene que ser libre. Hay gente que vive atada emocionalmente y tiene que entregar esa área al Señor y experimentar una libertad total. Ahora le quiero decir, óigame por favor, si usted ha sido libre de demonios, el responsable de mantener su libertad es usted. No es el pastor, no es el Señor, es usted. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y dice, y si permanecen en esta verdad y guardan mi palabra y la practican, entonces van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad te dará libertad. Pero soy yo el que mantengo mi libertad.
Nadie es responsable de mi libertad. Una vez que Jesús me encuentra, una vez que una persona me discipula, yo soy responsable en mantener esa bendición. Hay veces son conflictos no resueltos, decepciones no sanadas, peticiones que todavía no ha llegado la respuesta, dificultades de la vida. Pueden ser muchas las razones que nos quieren robar el gozo. Pero por encima yo aprendo a vivir con gozo. Aprendo a vivir con alegría la vida. Y escuche qué hizo este hombre. Y vamos a ir rápidamente a la Biblia. Por favor, vea Filipenses capítulo 1, verso 28. Y lo primero es que para mantener nuestro gozo, no crea en las intimidaciones del enemigo. Satanás es especialista en intimidar a la gente. ¿Sabe lo que hace él? Él trae un panorama terrible, es como una película mental. Y entonces la gente le cree a esa película. Alguien comienza a toser y de repente, tal vez es algo, un polvo que respiró o algo que le produjo esa tos. Y de repente el diablo le pone una imagen que está en una cama muriendo de cáncer en el pulmón. Y hay gente que lo cree. O hay veces el diablo te muestra el peor escenario para tu familia. O que va a ser un fracasado. Mentira, mentira. Dice el apóstol Pablo, no se dejen intimidar, y está tan claro. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Declare conmigo, en el nombre de Jesús, yo soy libre de toda intimidación del enemigo y disfruto mi vida, mi presente, lo disfruto y mi futuro está en manos de Dios. Y lo que está en manos de Dios nadie lo puede arrebatar. Amén. Lo siguiente dice acá Filipenses capítulo 2, verso 4. El segundo consejo que él nos da. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Una de las cosas que nos liberta de perder el gozo es dejar de ser egoístas. Le voy a explicar por qué, y este punto es clave. Cuando nosotros somos egoístas, nos enfocamos solo en nuestra propia necesidad. Pero cuando yo voy a la necesidad de otro, me desenfoco en la mía. Y en algunas ocasiones, cuando voy a la necesidad de otro, mi vida es una maravilla comparada a la de muchos que tienen una gran necesidad por encima de nosotros. ¿Y sabe lo que ocurre? Lo primero, dice uno, Señor, gracias. Ay, gracias porque has tenido tanta misericordia de mí. Se nos vuelve el corazón suave, nos volvemos agradecidos, y al volvernos agradecidos cultivamos el gozo delante del Señor y en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos roba el gozo? El egoísmo. El egoísmo roba el gozo porque nos centramos en nosotros mismos. Lo siguiente que Pablo nos aconseja está en Filipenses capítulo 2, verso 14. Y dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Mire al que tiene al lado y dígale, la queja aleja el gozo de Dios. Hay personas que, ay. ¿Usted ha estado al lado de personas quejosas? Un día yo tuve que decirle a alguien, ya. Así le tuve que hablar. Yo soy muy paciente, créanmelo. Uno de los frutos, del fruto que Dios ha trabajado tanto en mí es la paciencia y el control. Pero cuando hay que poner orden, hay que ponerlo. Amén. Jesús era el más manso y humilde y llegó al templo y puso orden. Entonces esta persona estaba viendo la bondad del Señor y era todos los días quejarse. Yo le digo, ¿qué te está pasando? ¿Tenés ceguera? Si Dios te ha bendecido. La queja
apaga el gozo. Y si vamos un poquito a la historia del pueblo de Israel, recuerdan que Israel estuvo cautivo ¿cuántos años en Egipto? 430 años. Y dice la Biblia que un día el Señor escuchó su ruego. Miren cómo somos los seres humanos. Dice que escuchó su ruego y su oración. Y entonces levanta un hombre llamado Moisés. Y el Señor les manda a decir que los va a liberar de Egipto. Y ustedes ya saben todo el proceso de poder que Dios demostró. Fue extraordinario su poder demostrado. Pero entonces, cuando salen de Egipto y van camino hacia la tierra prometida, uno de los pecados que les impidió que esa promesa se cumpliera fue la queja. Cuando nosotros murmuramos y nos quejamos, estamos hablando mal de Dios. Y un día de esto, yo terminé el libro de Levítico leyéndolo ahora, y me asombra en los últimos capítulos. Si usted no lee la Biblia, no va a conocer el carácter de Dios. Pero me asombré cómo el Señor condena el que se hable mal de Él. Porque cómo de un Dios bueno van a salir cosas malas. Y la gente responsabiliza a Dios por las cosas malas que le ocurren en su vida. Cuando Él es un Padre bueno, un Padre de misericordia, un Padre que entregó a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Porque Jesús es real en nuestra vida. Entonces ese fue uno de los pecados, la queja. Hay que separar, y este es otro punto, hay que separar la queja de ir a Dios y expresar nuestro corazón para derramarlo. Son dos cosas muy distintas. Pero la queja nos roba el gozo y crea una atmósfera pesada alrededor. Usted y yo somos creadores de atmósfera. Yo soy criadora de atmósfera. Yo creo atmósfera donde quiera que voy. Algunos solo se quedan meditando porque ¿qué atmósfera crea usted? Pregúntele al que tiene a su lado, ¿qué atmósfera cree usted donde va? ¿Qué atmósfera cree en su familia? ¿Qué atmósfera cree en el trabajo? ¿Qué atmósfera cree en la empresa? Ay, Señor, ayúdanos. ¿Qué atmósfera creamos cuando estamos en el supermercado y estamos apurados? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Tengo que llegar en 20 minutos a un lugar. Y usted ve a la persona que está atendiendo como cajera con una paciencia. Y después el que va adelante le pide una recarga, le pide otro. Y ya se pasan 15 minutos. ¿Qué atmósfera creamos? Yo he aprendido mucho en eso. Dios nos está viendo. Y mientras más nos controlamos, más maduramos. La queja quita el gozo de Dios en nuestra vida. Lo siguiente que Pablo nos aconseja, así es que diga conmigo, fuera la queja en el nombre de Jesús. No vamos a hacer nada con queja y discusión. Lo siguiente que Pablo nos aconseja es que no nos enfoquemos en nuestra debilidad. No lo hemos alcanzado todo, pero vamos progreso a ser como Cristo cada día. Amén. Por favor, vea el capítulo 3 de Filipenses, verso 12. Escuche lo que dice. No quiero decir que ya lo he logrado, estas cosas, ni que ya he alcanzado la perfección. Yo no he alcanzado la perfección. Diario dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí para ser mejor. ¿Cuántos dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para ser mejor? Jóvenes, ¿ustedes están dejando que el Espíritu Santo trabaje en ustedes? ¿Ah? Aquellos jóvenes que eran rabiosos y que ahora son mansos y llenos de amor, ¿verdad? Amén. Cuando le respondían mal a sus padres, ahora se quedan calladitos respetándolos. Amén. Hasta que se gozan los jóvenes. Nadie me ha contado nada. Yo solo estoy compartiendo la palabra. Y escuchen lo que dice. Pero sigo adelante, diga conmigo, sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyos. Quiere decir que Jesús nos llamó para que fuésemos perfectos cada día, caminando. Y quiero explicar un punto en esto, porque esto de no poner la mirada en nuestra debilidad, le enfocamos en poner la mirada en el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad diariamente.
para hacernos ¿qué? Fuerte. Usted puede hacerse fuerte en cualquier debilidad. Jesús le hace libre y le hace fuerte para que no caiga en esa debilidad. Pero no debemos de jugar con la gracia del Señor. La gracia de Dios es el regalo que Él nos da para la salvación. Yo no me merecía la salvación. Yo estaba perdida en mis pecados, nací en pecado, todos nacemos en pecado. Pero Él me regaló la salvación. Ahora, la gracia, esa salvación y esa gracia no es para que pequemos, es para que con temor y temblor cuidemos esa salvación. Por favor, mira al que tiene a su lado y dígale, la gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para pecar. Hay gente que hace lo malo y es como aquellos niños, ustedes han visto esos niños que están aprendiendo a hablar, a caminar. Y uno les dice a los niñitos pequeños, no ponga el dedo en ese conector que tiene energía. Y entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Ve al adulto y ve el conector. Ve al adulto y ve el conector. Y cuando el adulto no lo está viendo, y en algún momento le va a tocar un golpe en el cuerpo. No podemos jugar con la gracia del Señor. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Declare conmigo, yo confieso que soy fuerte. Yo declaro que la gracia de Dios se perfecciona en mi debilidad y Él me hace fuerte en el Espíritu Santo. Amén. Lo siguiente que Pablo nos recomienda es no poner la mirada en nuestro pasado. Por favor, vaya a Filipenses capítulo 3, verso 13. El pasado quedó atrás. Su pasado no define su vida en Cristo. Su pasado Dios lo puede usar para cumplir un propósito poderoso en medio de su gran misericordia. Y dice así: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Puede levantar sus manos conmigo y decir, soy libre del pasado. Olvido todo lo negativo del pasado. Y solo tengo memorias de fe de la misericordia de Dios con mi vida. No vive en su pasado. El pasado le va a retener de mantenerse en el gozo de Dios. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así es que usted está viendo cómo podemos mantener nuestro gozo. Lo que pasó ya pasó. El siguiente punto que Pablo nos aconseja está en el verso 16 del capítulo 3 de Filipenses. Diga conmigo, disfruto y celebro mi progreso. ¿Puede hablarlo más claro? Disfruto y celebro mi progreso. ¿Sabe que usted tiene que celebrar lo que ha avanzado con el Señor? Un día me senté con alguien, quería romper su matrimonio porque todavía pues ninguno había llegado a la perfección. Entonces le digo, a ver, dígame algo por favor. Cuando usted vino a Jesús, del 0 al 10, ¿en qué escala de destrucción estaba su matrimonio? Uy, pastora, estaba bajo 0 la destrucción, había en ruinas solo. Ok, y del 0 al 10, ¿cuánto su matrimonio ha progresado? Se queda pensando y dice, bueno, pensándolo bien, hemos escalado un 7. Dele un aplauso al Señor, le digo, si usted ha progresado, usted no está donde inició. Y el Señor dice que celebremos nuestro progreso, que disfrutemos nuestro progreso. Por favor, celebre lo que ha avanzado. Eso le va a traer gozo, ánimo para continuar. Y escuché lo que dice el texto, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Puedes declararlo conmigo? Debo aferrarme al avance que he logrado, que he conquistado. Por favor, aplauda al Señor. Usted no está como antes. Anímese. La siguiente recomendación que Pablo nos hace a todos es: no vivan afanados. Y me llama la atención el significado de la palabra afán cuando él se refiere a los filipenses. Escuche lo que significa. No es que no se preocupen. Aquí el significado es una persona que quiere el diablo arrastrarla de un lugar a otro con pánico. Con pánico. Que fue lo que hizo Satanás a mucha gente con el COVID. Lo llenó de
pánico, de un lugar a otro, aquella desesperación. Mi esposo me mandó un reporte que yo me quedé asombrada, que él ya lo había dicho desde el año 2022, lo venía hablando y hablando desde antes. Y él decía, eso no es vacuna lo que están poniendo. Y él dijo, no hay que vacunarse. Y descubrieron, ahí está, ganaron el caso ayer, en esta semana pasada. Lo que se le inyectó a la gente no era vacuna. Ahora yo le recomiendo que si usted se vacunó, le diga al Señor que su sistema sanguíneo, sus órganos, células, membranas, tejidos, huesos sean lavados con la sangre de Jesús. Y que toda secuela que quiera traer eso desaparezca en el nombre de Jesús. Hemos atendido a pastores amigos nuestros que después de vacunarse, bueno, aquí está la doctora Silvia, ella sabe lo que estamos diciendo, que han venido hasta de otros países con trombosis, problemas del corazón, hombres sanos. Y mi esposo los manda y los comienza a tratar. Porque hubo gente que puso más fe en la mascarilla, en la vacuna, que en la llaga de Jesús que nos hace sano para siempre. Y le voy a decir algo. Vienen cosas más fuertes a este mundo, no porque yo las diga, vaya a leer Apocalipsis. Y esa es una de ellas. Entonces, ¿cómo debe estar nuestra fe? Nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Señor, ayúdame. Dice, no dejen que el diablo los lleve de un lugar a otro con pánico, con terror. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Eso es lo que significa en el original. No les está diciendo no se preocupen, les está diciendo no entren en pánico. Cuando entramos en pánico, se nos va todo el gozo. La gente comete locuras, toma decisiones incorrectas. En medio del pánico debemos de aprender a cultivar el dominio propio, el control. Y yo sé que esa noticia de la vacuna no fue tan buena, pero usted puede leerlo, está en el periódico de los Estados Unidos de América. Ok, sigamos avanzando. Diga conmigo, soy libre de todo afán. Lo siguiente que Pablo nos recomienda es que oremos. Filipenses 4, del 6 al 11, dice, oren, oren. Cuando nosotros oramos, podemos disfrutar de la paz de Dios. Cuando oramos, nuestros sentimientos son guardados y nuestra mente guardada de todo lo que el enemigo quiere ministrarnos negativamente. Oremos hasta que algo ocurra. Oremos hasta que algo ocurra. Posiblemente la respuesta no va a venir tal vez como la anhelamos, pero Dios va a traer su mejor respuesta. Usted se pregunta, pastor, ¿usted ha orado y hay veces su respuesta de parte de Dios a usted ha sido diferente? Sí, ha sido diferente a lo que yo esperaba, pero he comprendido que Él está en su trono sentado, es sabio y que Él está por encima de mis pensamientos y que mi mente es pequeña y que yo no puedo ver el pasado, el presente y el futuro juntos, pero que Él tiene un plan perfecto para mi vida y tiene la razón. Pero debemos de orar hasta que algo ocurra. Por favor, vea al que tiene a su lado y dígale, debemos de orar hasta que algo ocurra. La oración te protege de la desesperación y la ansiedad. Oren, dice Pablo, oren, den gratitud, oren. ¿Está alguno triste? Ore. Ahora, si alguien, como decía Roberto Eliezer en el discipulado de las mujeres, si alguien entra a orar y sale triste, no, eso está raro, algo tiene que pasar cuando oramos, ¿verdad? Tenemos que tener gozo. Y termino con esto. Filipenses 4:8. ¿Quiere mantener el gozo? Mantenga su mente en lo correcto. Mantenga su mente en lo correcto. Como el hombre piensa, así actúa.